En este momento, cada mes en Estados Unidos, más de 30.000 personas entran en un proceso de foreclosure. Le van a poder quitar las propiedades por falta de pagos, ¿verdad? ¿Habrá crisis hipotecaria en Estados Unidos? ¿Cómo nos afecta eso? ¿Está aumentando el número de foreclosures, o sea, de remates? ¿Cómo la disminución de la solicitud de hipotecas nos va a afectar el precio de las viviendas? ¿Qué es lo que puedes hacer ante eso? ¿Y cómo esto de alguna manera se refleja en lo que está pasando en la mayoría de los mercados latinoamericanos y aún en Europa, que también está a un ritmo menor, pero subiendo los intereses? Hoy tengo realmente un invitado de oro. Roberto Ferrer es uno de los productores de préstamos más exitosos en Estados Unidos. Él ha generado miles de millones a través de su vida en préstamos. Ha ganado varias veces reconocimientos a nivel nacional de Estados Unidos como la persona que más ha producido y tiene entre sus triunfos haber cerrado de los préstamos más grandes. Y no solamente hablamos de a nivel comercial, sino lo que me interesa para la mayoría de ustedes que nos miran es a nivel individual. Él es una persona que yo cuando tengo dudas sobre hipotecas es a quien le consulto. Él lo que dice, aunque a veces no sea lo que uno espera, es lo que él puede hacer. Y ese es el tipo de personas que a mí me gusta tener en mi equipo. Por eso lo he invitado a él. Yo no gano absolutamente nada, no tengo ninguna comisión de lo que él diga. Lo invité porque lo respeto y porque es una persona en quien confío. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Roberto, ¿cómo estás? Estoy genial, estoy genial. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta oportunidad. Me encanta compartir contigo. Bueno, Roberto, cuéntanos, por favor, ¿va a haber crisis hipotecaria en Estados Unidos? Hay problemas reales, ¿verdad? En este momento, cada mes en Estados Unidos, más de 30.000 personas entran en un proceso de foreclosure. Le van a poder quitar las propiedades por falta de pagos, ¿verdad? Después del transcurso de lo que es todas las leyes bancarias y todas las leyes del consumidor, todo lo que lo protege después que pasa todo eso. Y te digo una cosa, los mejores estados como California, Texas, Florida, New York, New Jersey, Ohio, ¿verdad? Están perdiendo como 2.000 a 3.000 personas. Todos los meses están perdiendo sus casas. Sí hay un tema en este momento. Los números tienen significado en cuando los comparemos. ¿Eso comparado con qué? ¿Eso es mucho o poco? En realidad, lo que vimos en el 2008 fue que hubo una progresión, en un momento se disparó en personas que entraban en foreclosures. ¿Tú estás viendo esa progresión o los números cómo son con respecto a lo normal? El 2008 fue un mal comportamiento literalmente de 1999 y terminó en el 2008. Y después vinieron que trataron de apoyar a los bancos para que no caigan abajo, ¿verdad? El gobierno les dio dinero, ¿verdad? En vez de modificar sus comportamientos, los bancos van y le dan bonos a los presidentes de los bancos, ¿verdad? Y no, cosas sin Es sentido, ¿verdad? horrible, horrible lo que pasó, horrible, horrible. Por consecuencia, el gobierno lo reguló mucho del comportamiento anterior. Es diferente si hablamos, digamos, de los 80, por decir algo, al principio de los 90, antes de la pandemia. Estos números son altos, O sea, ¿verdad? están subiendo Los números, sí, los porcentualmente. números de foreclosure están subiendo. Si miramos los que son los porcentajes y estadísticas donde hay lugares donde uno puede conseguir esa información, toda información pública, te están dejando saber que por porcentaje están incrementando los foreclosures. Porque si yo vi algunos números que de 4.6 a 4.8 en 6 meses, que eso parece que no es mucho, pero genera una línea Muchísimo, progresiva es muchísimo, ¿eh? eso puede convertirse en un problema. Ahora, dos características que creo que son distintas al 2008 o que yo quiero que hablemos de eso. Es que en el 2008 la mayoría de las casas estaban por debajo del agua. O sea, que en últimas los préstamos eran mayores que el valor de las propiedades en ese momento. Viendo que en ese momento el valor de las propiedades no ha bajado tanto para que los dueños no queden sin equity. ¿Cómo ves eso? Mira, estás tocando un punto muy importante. No particularmente que las propiedades bajaron en el 2008 para que estén debajo del valor. Lo que aconteció es que en esa época te financiaban el 100%. Hacían unos programas que llamaban 80-20 y te financiaban el 100%. Pero en adición, con la idea de capturar el mercado, en adición que hacían, te financiaban hasta los gastos de cierre. Entonces, vos ibas y hacías un financiamiento de un 106%, un 105%. O sea, ya entrabas en la propiedad con un activo que valía menos
de lo que tenías tú en deuda. Exacto. El sales contribution, ¿verdad? Cuando el vendedor te ayuda con los pagos de cierre, es una parte de una negociación que complicaba las ventas. Empezaron a eliminar el pedir que el vendedor aporte con los gastos de cierre y empezaron a financiar los gastos de cierre. Lo que tocaste recién, ese punto que tocaste recién, era muy importante porque hoy por hoy eso no existe. Y en adición, o sea, el 80-20, si nos ponemos a pensar un segundito, ¿verdad? El 80-20 implica que 100% estás endeudado y no tenés... el banco no tiene un seguro, como lo que tiene en este momento del PMI, ¿verdad? No tiene un seguro que protege a la diferencia entre lo que vale al 80% del valor de la propiedad. El 20% del inicial que se podía asegurar era financiado. Y fuera de eso, con cuotas de interés variable que apenas comenzó a subir, pues entonces era una locura. Pero una pregunta, yo estaba leyendo estos días de unos préstamos que tiene que sacó Rocket Mortgage y el Banco de América del 1%, con el 1% de down payment, que en realidad es lo que hacen es que es un 3% por el del Banco de América. Lleva un año ese préstamo, pero yo no sé por qué no lo conocía, no sé, no es tan popular como debería ser. Y fuera de eso le prestan a la persona $15,000 para gastos de cierre, que es parecido a lo que tú me estás diciendo. ¿Tú estás enterado de ese préstamo? Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es con la idea de capturar mercado. Sí, exacto. ¿Verdad? No particularmente es un préstamo que llega al final. La vasta mayoría de la gente que solicita no lo consigue. Es un gancho de mercadeo, porque en últimas lo que está pasando con los bancos y el negocio de los bancos en últimas es prestar plata, es que yo ya estoy oyendo de las hipotecas a 90 años y los préstamos de automóviles a 15 años, imagínate en California, que es absurdo. Entonces, claro, se me baja la cuota, pero en últimas el interés que yo voy a pagar va a ser horroroso. Lo que el banco capta al cliente, aunque sea un cliente que muy probablemente no va a pagar su obligación o está en mucho peligro de no pagarla. Estás tocando un punto importantísimo, porque estamos hablando cuanto más larga es la amortización, la tabla de amortización, más variables tiene la vida y más cosas te pueden llegar a acontecer. La gente se enferma, la gente fallece, la gente se divorcia, la gente pierde trabajos y eso es lo que vemos en este momento muchísimo. Hubo un aumento de la tasa de desempleo y un aumento a la par de la tasa de inflación, ¿verdad? Están tratando de manejar las dos cosas. Cuando hay menos gente trabajando y las cosas cuestan más, vas a perder tus propiedades, vas a entrar en dificultades, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes que los bancos son amigos, en el sentido de que cuando le dice un banco a uno que no le presta es porque tiene sus razones para no prestarle, porque el riesgo es para uno. El banco en últimas va a castigar, no va a hacer nada pues para el banco en un foreclosure, pues eso es una pérdida, no que los bancos lo quieran, pero si yo entro a un préstamo para el cual no estoy calificado, voy a correr el riesgo de meterme en un problema que puede durar una década en salir de ese problema, porque si yo tengo un foreclosure, me va a afectar mi crédito, voy a perder mis ahorros del down payment, me van a subir todas mis tarjetas de crédito. Es un desastre financiero un foreclosure. La capacidad de conseguir empleo, la capacidad existe un toque, una cosa que quiero recalcar, ¿verdad? Eso no acontece como aconteció en el 2008, de solicitudes que no tienen... Hay regulaciones en este momento que protegen mucho más al cliente calificado. Entonces el banco no toma una solicitud pura y exclusivamente con la idea de capturar el mercado ya, porque el gobierno también los penaliza si las solicitudes no son bien calificadas. Los bancos reciben muchas auditorías en estos momentos que no las recibían antes. Wow. Y con la idea de calificar antes, en el 2008, ¿verdad? ¿Qué hacían? Hacían préstamos donde no se verificaban los ingresos, simplemente se decía lo que yo ganaba y no se verificaba lo que yo tenía en la cuenta en el banco, solamente tenía que decir lo que tenía. Wow. Ellos llamaban CISAs, Stated Income, Stated Assets. En adición, habían otros que no siquiera tenía que colocarlo en la solicitud. No Income, No Assets, llamaban NINAs. En adición, esto era una locura, ¿verdad? En adición, había préstamos que se llamaban subprime, poniendo un monto de inicial irrelevante de tu crédito. No te verificaban ingresos, no te verificaban crédito y no te verificaban activos, dinero en el banco. Una locura. Y si me permitiste, te sigo contando la historia de cuando alguien no tenía que verificar nada. Alcanzaba, si vos tenías 2 años de crédito establecido,
que tengas un FICO score. El Un FICO número de score. crédito, una calificación. Exactamente, de 600. Virtualmente es una persona que no cumple con sus responsabilidades. Es horrible, eso es un crédito pésimo, sí. Crédito pésimo, pero si tenías ese crédito establecido por 2 años, ya alcanzaba. Wow. Ahora, si vos tenías un crédito de 650, alcanzaba con que tengas crédito de solamente un año establecido. O sea, vos podías tener 20 años y ser dueño de una casa. Ahora, vamos a decir que tenías 19 años y no tenías 2 años de crédito. Bueno, alcanzaba con que un familiar tuyo te autorice a que tú tengas, que refleje ese crédito en tu reporte de crédito, el crédito de la otra persona. No. Entonces, ni siquiera existía que uno tenga que tener la responsabilidad para poder solicitar, ¿verdad? La vergüenza con todo eso, ese regalo de plata, es que los bancos nunca perdieron. Los que perdió fue la gente, los que perdieron su 401k, los que perdieron sus casas, porque la gente, sobre todo los latinos, que somos tan ignorantes y tan apasionados en la parte negativa, eso nos refleja que nos metíamos en cosas que no podíamos, porque los vendedores inescrupulosos. Por eso yo insisto en que una de las cosas que a mí me gusta de un lender o de un oficial de préstamos como Roberto es que le dice la verdad a la persona, porque un lender que le dice a la persona algo que no es o que no puede cumplir, la va a meter en un problema, que le va a costar plata a la persona. El otro al máximo pierde su comisión, pero es un precio demasiado alto. En aquel entonces, los evaluadores eran amigos de los prestamistas. Hoy por hoy se hace completamente random. Los underwriters, la gente que firmaba para aprobar, recibían bonos si cerraban una cantidad específica de préstamos. ¿Qué tal eso? Entonces, ¿qué acontece? Si al policía le decís, ¿sabes qué? De lo que yo voy a ultrajar, ¿verdad? Te quedas vos con una porción. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué motivación, verdad? Existía. A los loan officers, ¿verdad? A los loan officers, número uno, no tenían que estar licenciados. Vos podías entrar por carisma hoy y mañana hacer préstamos, ¿verdad? Y segundo, les pagaban mayor comisión cuando hacían préstamos ajustables y cuando hacían préstamos que llamaban coffee loan, cost of fund index, ¿right? Implicaba que vos tenías la opción de poner el 1% de pago mensual, donde en sí el interés del pago mensual era un 7%. Y la diferencia de lo que vos pagabas a lo que debías pagar, ese monto iba en contra de tu principal. Y por consecuencia todos los meses debías más. Fue una corrupción increíble. Pues la idea de este podcast surgió cuando yo vi esa película Big Short, yo no sé cómo se llama. The Big Short. En español, que está en Netflix, explica eso en detalle, cómo fue esa estafa, realmente, porque no fue una estafa del sistema financiero a la gente, porque en últimas la gente no sabía lo que estaba pasando. Ahí muestran en esa película la muchacha que hacía striptease, que tenía 10 Sí, compraba propiedades a doquier y no sabían nada. Dime una cosa, ahorita, hablando en esta época, ¿qué es diferente en esta época o cómo lo que está pasando va a afectar al consumidor final? En aquel momento aconteció que fueron 10 años, 10, 11 años de mal comportamiento bancario, ¿no? Hoy por hoy lo que vemos fue lo que afectó una catástrofe a nivel mundial, que fue la pandemia del COVID. Y esa pandemia tuvo un periodo solamente de 1 año y medio más o menos. Hubo un movimiento de recuperación por la parte bancaria, donde bajaron los intereses para agilizar la economía y hubo mucho movimiento de dinero, y ahora subieron los intereses para reducir el sobregasto, ¿no? Pero ¿qué aconteció? Muchos dueños de negocios, gente que emplea, compañías que emplean a dueños de casa, notaron que no tenían la necesidad de ir y tener gente trabajando dentro de las oficinas, donde las podían tener simplemente trabajando en sus casas. Y por consecuencia podían trabajar con mucho menos gente, porque ya no tenían que tener ese espacio, tanta gente trabajando a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece? Empezaron a desemplear a la gente, empezaron a perder trabajo. La pandemia enfermó gente, la pandemia hizo que la gente se sobregaste dinero, ¿verdad? Y hizo que mucha gente pierda el trabajo. Ahora, y también lo otro que hizo la pandemia fue que le permitió a los políticos dar pero muy mala información, donde ellos, con la idea de justificar su posición, decían que estaban hablando con los bancos para que los bancos le permitan no hacer pagos y ajustar las hipotecas, que lo que no se pagó se pague al final de la deuda. El banco no
entra en la política. El banco es un negocio privado. Entonces, mala información, menos motivación de la gente de las compañías que emplean a tener empleados, ¿verdad? Gente que se enfermó, gente todo eso está trayendo en este momento. Otra cosa que también pasó es que las cortes no estaban trabajando. Entonces, cuando las cortes no estaban trabajando, todo estaba parado. Congelaron los foreclosures y congelaron los lanzamientos. Todo. Una de las cosas que a mí me pasó con mi portafolio, mi esposa y yo somos increíblemente conservadoras. Hasta tú que eres conservador me dices conservador. Y nosotros tenemos reserva porque siempre en bienes raíces es un negocio muy bueno, pero sí líquido. Si yo no hubiera tenido reservas, yo me quiebro. Yo tuve muchas propiedades que no me pagaron y que yo no podía ni lanzarlos. No solamente no podía lanzarlos, sino algunas de los préstamos que tenía porque no estaban en algunas de las características o eran, no sé por qué, no entraban en eso de que no tenía que pagar hipoteca. Y además yo también decidí no dejar de pagar mis hipotecas, porque en últimas yo sabía que todo eso tiene un precio mayor de cualquier manera. Pero en últimas la desinformación fue terrible y por eso yo siempre recomiendo tener reservas. Y hay varias cosas como ir tomando puntos de lo que como beneficiario de un crédito yo sugiero siempre. Primero, tener reservas. Y Dave Ramsey habla de eso, de tener el fondo de emergencia, todo eso, porque la vida nos lleva a lugares que no esperamos y es importante estar preparado. Segundo, que el pago de la hipoteca dependa de uno de los dos y no sumen los dos para calificar, porque eso es una de las cosas que a mí me parece increíblemente arriesgado, que suman los dos ingresos de la pareja para poder calificar a un préstamo y en última, si uno de los dos pierde, el porcentaje de pago de la hipoteca se les vuelve el 60 o 70% del ingreso de uno de los dos, quedan en una situación muy vulnerable. La gente compra con emociones mucho más que compra con lógica, ¿verdad? Yo recibo literalmente muchísimas solicitudes al mes y muy a menudo pregunto cómo pensás pagarlo, porque es ilógico lo que me estás pidiendo. O si quieren invertir, ¿cómo vas a hacer plata? O sea, matemáticamente no tiene sentido lo que estás proyectándote, ¿verdad? Ah, no, pero usted no conoce el área, pero conozco matemáticas. Y te digo una cosa, las matemáticas las puedes hacer aquí, las puedes hacer en la luna, que no te van a fallar. Ah, bueno, lo que pasa es que esta es mi primer casa y queremos hacer mucho esfuerzo y vamos a trabajar muy fuerte. Perfecto, pero hay variables, o sea, cosas que uno no controla. Hay préstamos que no te piden reservas. Sí, Yo de todas formas hacemos la sugerencia de que sí te quedes como mínimo 2 meses de reservas. Es pura y exclusivamente una idea inteligente. Y en adición muestra fortaleza en tu solicitud. Y no importa que yo me demore un poquito más en prepararme, por ejemplo, que baje la deuda mala, todas las tarjetas de crédito, las deudas de automóvil, que con todo respeto, y no sé que no todos los vendedores de automóvil son así, pero muchos, bueno, es que le conviene sacar un crédito y pagar $1,000 mensuales porque eso le mejora su crédito. Imagínate, consume la capacidad de endeudarse y además le dicen que si paga el crédito del automóvil antes de tiempo, le daña el crédito. ¿Puedes creer eso? Y la gente se cree eso, no, es que estoy pagando porque el vendedor me dijo que me dañaba mi... Eso es... Vamos a ser sinceros, el vendedor no está en el mundo de las finanzas, no está en el mundo o sea, no es un economista, no requiere un estudio de nada y para no le llegar importa a el esa bolsillo. posición. Y no le importa el bolsillo de la persona quien... Claro, su motivación es la venta, ¿no? O sea, Exactamente. y si me permitís hacer, hoy por hoy, todos los préstamos, cuando uno va a vivir en la propiedad, todos los préstamos para que la gente vaya a comprar para vivir en ellas, la documentación es completa. Hay programas que tienen documentación alternativa, pero esa documentación alternativa sí, de todas formas, reflejan los ingresos reales. Que hay uno que se llama, se me pasó el nombre, pero no hay que verificar el ingreso, ¿verdad? No ratio, que no hay que verificar los ingresos, pero te piden que pongas un 25 o un 30% de inicial. Lo que vimos en el 2008, los bancos no lo están permitiendo ver. Te califican mucho mejor. La gente que está haciendo las calificaciones son más profesionales. Y voy a hacer mención de una cosa. Hay cada día menos agentes hipotecarios. Pues me imagino, pues si ha bajado el 40% ahorita de las solicitudes, el que no sea muy bueno no sobrevive en ese mercado. Exacto. Entonces, él es lo que está pasando con los foreclosures o los remates y la restricción del crédito, desde tu perspectiva, y yo sé que eso depende de las ciudades, pero en general, ¿cómo ves que eso va a afectar el precio de los bienes raíces? El estudio de los precios están atados a lo que es propiedades similares a la de uno, que estén a una milla redonda y que se hayan vendido en los últimos 12 meses, ¿no? Cuanto más cerca a tu propiedad, menos tiempo haya pasado de que se vendieron las comparables, más similar sean a tu propiedad en tema de espacios y comodidades, ahí va a
acontecer de que esa propiedad, esos comparables, le van a dar el valor a tu propiedad. Entonces, si estás, digamos, en el medio de la nada, donde tenés que ir a una milla para ver la otra casa que se vendió porque hay muchos espacios abiertos, no refleja tanto. Pero si estás en ciudades mucho más grandes, ¿verdad? Ahí quizás se note más. Yo todos los meses miramos lo que son de 20 a 40 propiedades que hacemos un servicio de curarlas a ellas, ¿verdad? Prestándole dinero simplemente para curarlas. ¿Qué acontece? Es la cantidad para que esa gente no venda las casas o no las pierda las casas o no que le quiten las casas y tampoco complique lo que es el mercado. Eso que tú haces son notas, ¿cierto? Lo que se llaman las notas, ¿cierto? Hacemos mortgages en Deed of Trust y la atamos a una nota, a un promissory note. Pero lo hacen como segunda hipoteca. ¿Eso afecta a la primera hipoteca que tiene con el banco? ¿Tienen que devolver? Afecta a favor porque reduce el monto de la primera hipoteca. O sea que ese dinero lo abonan ustedes a la primera hipoteca. Lo que acontece, digamos, que si alguien debe $100,000, ¿verdad? Y le van a quitar la propiedad, ellos de los $100,000, lo más probable quizás $15,000 es lo que están atrasados. Entonces nosotros vamos, le hacemos un préstamo por $15,000 y la primera hipoteca se baja a $85,000. Ahora, imaginemos que alguien tomó un préstamo donde los intereses estaban al 2%, al 3%. En vez de tratar de refinanciar ahora al 7%, mantenés esa primera hipoteca que es mucho más cómoda para ellos, ¿verdad? Claro. Perfecto. Y ahí hacen una segunda hipoteca. Los bancos están ahorita, el dinero lo están restringiendo, no solo con los intereses de la Fed, sino también con la oferta de liquidez. Luego hace que los bancos sean más exigentes con los créditos, para dar créditos. ¿Cuáles son las características que han cambiado o qué es lo que tiene que tener una persona para poder ser sujeta de un crédito en ese momento? En Estados Unidos se miden comportamientos y esos comportamientos los miden atados a matemáticas, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es consistencia. Quieren, cuánto tiempo venís tú generando dinero y si todos los años generas más, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo venís tú acumulando ahorros? Si gastás menos de lo que ganás, ahí acumulás. ¿A qué también te sometes a tus obligaciones? Como dijiste tú, paga tus deudas. Las deudas que no te hacen ningún favor, más allá de lo que es la diversión o la alegría. Corto plazo. Exactamente. Tratar de reducir tu exposición de deudas, ¿verdad? Y después el activo tiene que ser algo que de mes a mes te sientas cómodo pagarlo y lo puedas pagar. Y que tenga el valor real del mercado. Y después, saliendo de lo que es el mundo residencial y entrando al mundo comercial, otra cosa que es muy importante para mí como prestamista es que el individuo que está solicitando tenga una idea de qué va a hacer con esa plata. Porque muy a menudo me dicen, ¿sabes qué? Quiero invertir y la pregunta es, ok, ¿vas a arreglarla y revenderla o te vas a quedar con ingresos pasivos? ¿La vas a hacer para vos? ¿Alquilar a una tercera persona? Y me dicen, yo arranco con esto y después veo qué hago. Mala respuesta. Entonces, ¿cómo te va a prestar dinero? No tiene sentido que te preste dinero si vos no tienes una idea, ¿verdad? Plan, no tiene sentido. O sea, entonces te presta la plata y a ver cómo me pagás. Yo recuerdo mi época de ignorante financiero, no que ahora no lo sea, pero tal vez ahora lo soy menos. Cuando yo iba al banco y decía eso que tú mencionabas anteriormente, bueno, pero si este es mi negocio y mi negocio es bueno y bla, 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 los bancos están analizando miles de negocios. O sea, los bancos saben analizar un negocio por la forma como las personas presentan el negocio. Solamente con eso, cuando yo tengo mentalidad de inversionista, yo sé si alguien es inversionista o no al minuto de estar hablando con esa persona. La persona que es inversionista piensa diferente y es muy sutil. Una amiga que me decía, yo le decía, pero usted gasta $1,000 en un vestido. Y yo le digo, ¿quién se da cuenta? Y ella me dice, el que sabe se da cuenta, ¿cierto? Entonces, y lo mismo es con el dinero. ¿Quién se da cuenta si yo tengo mentalidad de inversionista, de consumidor? El que es inversionista. No tengo que hablar de inversiones, tengo solamente que hablar. Y en 2 minutos uno sabe. Tú sabes que alguien está hablando de como fanfarroneando. Uno dice, no, esta persona es desordenada con las finanzas. Vamos a hablar de una forma coloquial. Y esto el banco lo interpreta
interpreta de una forma mucho más acertada porque tiene no solamente el oficial de préstamos que analiza el préstamo, sino los números. Si usted gasta más de esto, de sus ingresos en esto, o si usted tiene menos de esto en su puntaje crediticio, son banderas rojas, ¿no? O amarillas. Son todos cálculos matemáticos. O sea, si vos ganas X cantidad de dinero y gastás X cantidad de dinero, tiene que haber un margen también, una diferencia entre lo que podés gastar a lo que vos generás para vivir. O sea, tenés que comprar, digamos, cepillos dentales, comprar jabón y pan y leche y esto y lo otro, ¿verdad? O sea, más allá de las obligaciones de repago, está la vida. No, lo que pasa es que nos vamos a ajustar. No tiene sentido, ¿verdad? Cuando es algo comercial, dice, no, lo que pasa es que las rentas son tantos y si yo pago tanto está bien. Hay temas que vos no podés mantener una propiedad alquilada por 30 años. ¿Qué va a acontecer? El inquilino se va a ir. En el periodo que el inquilino se va a ir, ¿qué va a acontecer? El inquilino te va a dejar la propiedad, no le tiene el mismo amor a la casa y no te la va a dejar de las mismas condiciones. Por consecuencia, va a haber quizás 3 meses que tenés que arreglarla para volver a alquilar. Todas esas variables y esas matemáticas, en una persona, como dijiste tú, no sabe invertir, enseguida te das cuenta de sus falencias, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dos tipos de préstamos que yo sé que muchas de las personas que están viendo esto van a preguntar. Uno es préstamos para personas que viven en Estados Unidos y no tienen documentación como residentes legales. ¿Existe eso? Sí. ¿Cuáles son las Si alguien es indocumentado y quiere comprar una propiedad para vivir, hay financiamiento para eso. ¿Cómo? Si una persona es indocumentada y quiere comprar una propiedad para arreglar y revender, hay financiamiento para eso. Lo complicado es comprar, si es indocumentado, comprar una propiedad para generar ingresos pasivos. Esa es la más complicada. Pero para vivir ellos sí, y para arreglar y revender también. Lo hacemos muy a menudo. Si uno compra una propiedad y la arregla y la quiere mantener y quiere refinanciar para volver a capitalizarse, lo más inteligente es que cuando entre con esa idea, que se asocie con alguien que tenga una presencia legal en Estados Unidos y que lo haga en forma de corporación. Sí existe para indocumentados. Es más, yo hago préstamos para gente que ni siquiera viven acá. Eso ¿verdad? es la segunda pregunta, pero antes de eso me gustaría hacer una precisión y es, no recomiendo las sociedades con bienes raíces. Si yo me voy a asociar con alguien que no tenga plata ni tenga experiencia, tengo que tener mucho cuidado porque eso puede ser muy peligroso. Y además, yo tengo una historia de un amigo que tiene un lote en Bogotá que vale millones de dólares, pero millones de dólares. Y él es dueño del 99.9% y el 0.1% era de 2 personas que se murieron y tenía cada uno 10 hijos o 8 hijos y ahora es de como de 40 personas y lleva 10 años tratando de salir de eso y no puede hacer nada con su propiedad. O sea, si estamos hablando de una propiedad para vivir, estoy muy de acuerdo. Si es una propiedad de inversión a largo plazo, ¿verdad? Uno entra como la corporación. En esa corporación se hace lo que se llama un operating agreement y en ese operating agreement se estipula exactamente cómo van a trabajar y quién va a hacer qué cosa. O sea, es un negocio y como negocio se tiene que reglamentar y poner en orden, ¿verdad? Para que no queden espacios a dudas, ¿verdad? En adición, si es bajo una corporación, la familia no viene y toca nada, ¿verdad? Porque las familias no son partes de la corporación. Bueno, y entonces ahora hablemos de los préstamos para personas que no viven en Estados Unidos. Las personas que no viven en Estados Unidos obviamente pueden comprar en efectivo, pero para financiarlos lo pueden hacer bajo corporaciones, lo pueden hacer también con ciertas visas y ciertos permisos, visas de estudiantes, hay muchas formas para hacerlo, ¿verdad? De trabajo, etcétera, etcétera, pero para invertir no hay regulaciones ninguna. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes de Irlanda, de Australia y muchísimos de Sudamérica, México, Colombia, Argentina, tenemos varias inversionistas que están financiándose acá, ¿verdad? Se pide más inicial, se pide que tengan una compañía ya establecida en Estados Unidos, se pide que tengan una cuenta bancaria establecida en Estados Unidos o que tengan una cuenta bancaria en su país con un banco que tenga una sucursal en Estados Unidos y cosas de esa índole, ¿verdad? Pero sí podemos financiar. Bueno, genial. ¿Cómo ves? ¿Va a haber crisis hipotecaria fuerte o sencillamente va a ser un periodo difícil por las coyunturas que hemos mencionado y eso no va a afectar gravemente el mercado hipotecario o tú qué piensas? Yo creo que lo que va a acontecer es que la persona que era empleada, esa persona se va a entrar en dificultades, ¿verdad? Por el hecho de que si sos empleado vos tenés un ingreso fijo, o sea, vos ganas la misma plata todos los meses. ¿Y qué acontece? Si vos ganas toda la plata todos los meses y los intereses van subiendo, tenés menos poder de adquisición. Pero lo que sí estamos viendo es que mucha más gente está entrando en lo que es emprender.
están manejando Uber, muchos negocios pequeños se están abriendo, ¿verdad? Estados Unidos está envejeciendo. Hay un tema con lo que es servicios a esa gente, ¿verdad? Hoy por hoy la gente yo quiero comprar comida en el supermercado, ¿verdad? En vez de yo ir al supermercado, voy online y alguien viene y literalmente me lo trae. Y esa persona tiene su compañía que me lo trae. Están emprendiendo, hay mucha innovación y eso lo que va a hacer es que con 1 o 2 años mostrando esa innovación y esas compañías pueden volver a capitalizarse, pueden volver a financiarse y cosas de esa índole. Va a haber un tema de ajustes muy fuerte, van a haber muchísimas oportunidades porque sí hay mucha gente que está perdiendo las casas y como inversionistas es un buen momento también para empezar a mirar oportunidades, ¿verdad? El otro día estaba manejando con uno de mis socios y vimos como unas 10 casas que la gente la estaba perdiendo y casas bonitas y casas terminadas y es impresionante. La gente al no poder mantener a los pagos porque las tarjetas subieron de crédito, los autos de intereses, los autos subieron de intereses, las propiedades subieron de intereses, los préstamos personales, Los créditos estudiantiles. los créditos estudiantiles. O sea, al todo esto subir de interés implica de que se te va a complicar más hacer esos pagos o vas a tener que vivir pagando, o sea, vivir optando por menos cosas para vivir. ¿Por qué no le dices a las personas cómo pueden contactarte si quieren hablar contigo? Mi nombre es Roberto Ferrá, como lo compartiste, te agradezco. Mi teléfono es el 954-614-6316. En Instagram tenemos People First IG y en lo que es mucho en LinkedIn por Roberto Ferrá. Como digo, no estoy recibiendo ninguna comisión, absolutamente nada. Es una persona en quien yo creo en su profesionalismo y que te va a decir lo que él piensa que es, lo que él puede hacer y lo que es correcto para ti. Bueno, y a ti que estás viendo esto, quiero mostrarte cómo puedes aprovechar las crisis, la crisis, el fin del mundo. Realmente, y si estás en una posición en la que va a ser difícil esa coyuntura en este momento, yo he vivido tantos fines del mundo y siempre el sol sale de nuevo. Pero sí es importante saber qué es lo que yo hice para colocarme en esa posición de vulnerabilidad financiera. Y muchas veces, a veces no he hecho nada. La vida, por más de que yo me prepare, a veces sí me sacude y por eso es importante tener reservas, plan A, plan B, plan C, que es planificar. Y de verdad, yo siempre digo a mis estudiantes, más importante que comprar es aprender a comprar. Más importante que comprar es prepararte para comprar bien. Porque si tú te preparas para comprar bien la primera propiedad, la segunda no es fácil, la tercera no es fácil y tu portafolio lo vas a poder crecer en forma sólida, no desde la loca de la casa, la ambición y el afán, sino desde la serenidad del pensamiento inversionista. Porque recuerdas, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.